probablemente nos vamos a identificar mucho. Permite Dios amado también fluidez en él para poder explicar los conceptos y a su vez nos des a nosotros la capacidad de poder prestar atención. Oramos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía Jano, ahí les va a enviar el correo. Y ahí se lo pides al Alfonso y estamos. Les voy a presentar ahora mi tema. Les voy a pedir que tomen atención, porque sé que esta hora es complicada, porque todos tenemos hambre, yo también tengo hambre. Créanme, yo también. Entonces la idea es que podamos poner atención. Me hubiera gustado poder tener la presentación ahí para irles apuntando algunos datos que vamos a ver, pero sin embargo ya ahí apenas les llega el correo y los va revisando para que podamos ir juntos avanzando en la presentación. Es una alegría para nosotros que ustedes estén aquí, ¿ya? Esther lo decía durante la mañana. Nosotros tenemos la firme convicción de que ustedes están aquí porque el Señor los trajo, ¿ya? El encuentro de hoy tenía por título Verdadera espiritualidad y los estragos del confinamiento del alma. El objetivo de nuestro encuentro era primero poder vernos, ya que algunos de ustedes habían participado en las actividades por Zoom, otros, por lo que escuché en las conversaciones que tuvimos, solamente habían sabido ahí, llegaron por una página o por un amigo, y eso está súper bien, así que es bueno que nosotros igual tengamos este tiempo para compartir entre todos juntos. Pero otro objetivo era poder conversar sobre las consecuencias que trajo la pandemia, ¿ya? Fue un episodio importante en la historia del mundo, y también acá en nuestro país, en Chile. Es inevitable pensar que habrían algunas amenazas, pero también habrían oportunidades. Entonces quiero que tengan esas dos cosas en mente mientras realizamos el tema. Es necesario reconocer que esta situación nos afectó de una u otra manera, en todas las dimensiones de la vida. Por ende, también a la Iglesia y a los cristianos les queda una importante incógnita por responder, que de hecho Schaeffer hizo un libro con este nombre. ¿Y ahora cómo viviremos? La temática que abordaremos el día de hoy es redescubriendo el asombro perdido en la espiritualidad bíblica, que tiene todo que ver con la pregunta anterior, y desarrollaré el argumento durante la exposición. Ahora, ¿cómo surge esta charla? Esta charla surge por una preocupación sobre las personas a mi alrededor y también por una introspección en relación con ciertos fenómenos que afectan a la vida cristiana. Durante este año yo investigué sobre el cinismo. Y de hecho tenemos ahí la charla en YouTube, si quieren, ahí la ven, nos siguen, campanita y todas las cosas. Y para estudiar ese tema yo tuve que leer un libro que es de un autor, un obrero de la BRIC, que se llamaba Dick Case, o sea, se llama, no ha muerto todavía. Y él lo escribió en el año 2006. En ese libro había un capítulo que me llamó profundamente la atención, donde él hablaba del cinismo y la forma de la vida moderna. En aquella instancia señaló otro fenómeno que afecta a las personas, llamado el aburrimiento y el declinio del significado común. ¿Ya? El aburrimiento y el declinio del significado común. Quiero que tengan esas palabras ahí en su mente, porque vamos a tratarlas también dentro de la presentación. Su charla sobre este aspecto era breve, sobre el aburrimiento, y indicaba un autor para profundizar este aspecto. Entonces ahí yo fui a la fuente y investigué a este compadre que está acá, que se llama Richard Winter. Él escribió este libro que se llama más o menos así, Aún aburrido en una cultura del entretenimiento. Y este surge después de un acontecimiento muy importante que paralizó el mundo, el 11 de septiembre del 2001, si mal no recuerdan, las Torres Gemelas. Y después de ese evento se cancelaron eventos, gente se quedó en su casa, suspendieron cómicas satíricas, el entretenimiento se volvió redundante. Sin embargo, en estos años hubo una mayor alza de las personas aburridas, una pérdida de significado de la vida y un aumento de personas con patologías de salud mental. Ahora, ¿qué tiene que ver el aburrimiento con la pandemia? A mi percepción, fue la palabra más repetida cuando iniciamos cuarentena acá en Chile.
Prontamente los servicios de video, streaming, películas, show comenzaron a aumentar sus números. Muchas personas aumentaron su consumo de uso de Netflix y salieron otras plataformas a la luz que probablemente todos ustedes acá conocen. Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Twitch. Además, el uso de pantallas llegó a un punto que nos llegó a cansar. Y recae otra pregunta. ¿Se veían tantas plataformas para el entretenimiento y el consumo? ¿Por qué seguíamos tan aburridos? Esa fue la reflexión que trajo Richard Winter y que pretendo compartirles también en esto. Cuando se retomaron las actividades, se notó en las conversaciones, al menos en las que tuve yo, que muchas personas a nuestro alrededor lidiaban con al menos una patología de salud mental. Otras ya no sabían cómo continuar en el quehacer cotidiano, porque todo su alrededor les aburría, incluyendo actividades eclesiales. Y eso me ocurrió con conversaciones de amigos cristianos, y probablemente a ustedes también les pasó. A mí también me pasó en un momento. Nos aburrió la iglesia online. Entonces debemos tomar atención a que los eventos en el mundo generalmente repercuten en la forma de vivir, en nuestro caso en la espiritualidad. Pareciera ser que ya no enfrentamos las situaciones de la vida de la misma forma que las enfrentábamos anteriormente. Pareciera ser que hubo una pérdida de significado tan sutil que ni nos dimos cuenta, al punto que se robó el asombro en las actividades que realizamos. Por esto, esos serán los temas que nosotros vamos a abordar. Ahora voy a hacer algunas aclaraciones antes de comenzar. Primero, yo no busco realizar una charla aquí con un tono condenatorio. ¿A qué me refiero con eso? A que yo no busco... Está enviado por si acaso en sus correos la presentación, así que la pueden buscar ahí mientras hablo. Gracias, Ana. Como les decía, yo no quiero hablarles de una charla aquí con un tono condenatorio, como si yo tuviera una super espiritualidad de la cual yo ya superé todos mis traumas y estoy avanzando. No, no es eso. En esta charla yo quiero al realizar el diagnóstico, espero que nos demos cuenta que algo ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Por ende, también esto es un ejercicio de introspección. Hace poco también les mencioné plataformas de streaming y de entretenimiento. Tampoco quiero realizar una mirada condenatoria a lo tecnológico, ¿ya? De hecho, creo profundamente que desde un análisis cosmovisional, que la tecnología, por un lado, amplifica la belleza del mundo, pero por otro lado, amplifica también lo malo y lo horrendo del mundo. La tecnología no es neutral, ¿ya? Y eso es súper importante que podamos tener en cuenta. No hay que sesgar ni mirarlo solo desde un lado, ni menos, como les decía, desde un lado neutral. La tecnología ciertamente tiene un lugar en la vida cristiana, pero no es central, es más accesorio. Quiero aclarar esto porque, dado que es un tema muy amplio y sin duda puede levantar varias preguntas, esta investigación no aborda ciertos aspectos, pero como mencioné anteriormente, este tema será en primera instancia un resumen del libro de Richard Winter aplicado a nuestra contemporaneidad y situación actual post-pandemia, sumado a otros aportes de otros autores que veremos en el camino. ¿Ya tienen ahí por casualidad el PPT? Ya, súper. Entonces les quiero invitar, creo que es la tercera o cuarta diapositiva, donde dice, después de breve panorama, ahí para que la estén visualizando. Yo, en esta ocasión, yo quiero mostrarles algunas noticias y datos para luego hablar sobre el aburrimiento y sus consecuencias. Entonces, primero tratemos, vayan ahí a la siguiente, donde vamos a hablar de las redes sociales y pandemia. No es secreto que durante la pandemia creció el uso de pantallas para diversas entretenciones, tanto a nivel mundial también como a nivel nacional. Una agencia hizo un estudio de 400 personas entre 15 y 45 años, más o menos la edad que estamos aquí, unos más, unos menos, pero no vamos a decirle. Todos son jóvenes aquí los que están participando. En el primer gráfico se muestra que el 50% pasó más de 5 horas usando el celular. Y un 30% entre 3 a 5 horas por día.
Los siguientes gráficos muestran las redes sociales más usadas y resaltan redes sociales que probablemente ustedes y yo también tenemos. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. ¿Cuántos usan TikTok por aquí? Levanten la mano. Que el Señor les perdone. Y esa tendencia se repite o se mantiene a nivel mundial. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a hablar del fenómeno Twitch. No sé si alguno de aquí conoce esa plataforma. Sí, hay varios por aquí. Para quienes no la conozcan, es una plataforma que se caracteriza por la interacción entre la persona que ve y el creador de contenido. Mayormente son producciones audiovisuales, musicales, teatrales. Y lo menciono porque los hábitos de consumo audiovisual de la juventud mundial se están trasladando a esta plataforma. Un caso de ello, ¿cuántos de ustedes todavía miran televisión? Esas personas se están mudando a esta plataforma. Y cada vez en la juventud se está repitiendo más eso. La juventud está encontrando un espacio de interacción que refuerza un sentido de comunidad en su audiencia y está conectando con las personas. A modo de ejemplo, yo ocupo esta plataforma y hace muy poco, mientras veía a una creadora de contenido, llegó una donación, porque a propósito, para poder interactuar con esas personas tú tienes que donar plata. Puede ser de 1.000, 2.000 pesos ahí en función del dinero que tengan las personas. Y una persona envió el siguiente comunicado: ayuda, descubrí que mi papá estaba engañando a mi mamá mientras me pedía que le instale una aplicación. Estoy llorando y no sé qué hacer. La persona respondió que las cosas iban a mejorar en el tiempo, le respondió la creadora de contenido. A ver, vemos ahí a una persona que realmente está sufriendo y está buscando interacción y comunidad en una plataforma. Tenemos que poner ojo a esas situaciones. Luego muchas personas comenzaron a escribir sobre la situación en el chat. Y comenzaron a escribirle comentarios peyorativos a la familia, etcétera, etcétera. Y causó muchas veces que igual que ahí en ese chat se repetía que varios les había pasado. Y eso es heavy igual. Bueno, después de eso, la persona, la creadora de contenido, siguió reaccionando a un programa de televisión. Fue inclusive la ayuda muy momentánea, ni siquiera hubo una conexión. Entonces igual eso es importante de notar, porque hay personas con necesidades particulares, con una búsqueda de esperanza, consuelo y comunidad. Y las están encontrando burdamente en esta plataforma. El contenido de esta plataforma se basa mayormente en dos variantes: videojuegos y conversaciones informales. Su origen fue de los videojuegos, sin embargo, tiene una proyección en el futuro en cuanto a su contenido digital. Para mostrar una estadística, ahí si la ven en el PPT, en tiempo de pandemia su audiencia creció el doble. Si ya los veían 1 millón de personas, eso creció a 3 millones de personas. Es decir, 3 millones de personas que lo veían de manera simultánea. Y eso era por minuto, el dato estadístico. Y eso se dividía en los distintos creadores de contenido. Inclusive en sus puntos más altos llegó a marcar 6 millones de personas mirando la aplicación por minuto. Ahora, pasemos a la siguiente: la audiencia gamer en Latinoamérica. Las edades de las personas que juegan están entre 18 y 34, generación Z y millennials. Sin embargo, las personas entre 35 y 44 también ocupan un espacio importante. En la estadística que están ustedes mirando, Google realiza un ejercicio imaginativo en donde proyecta un crecimiento de audiencia en las plataformas que alcanzan a 122 millones de personas. Y por otro lado, aumentando el tiempo de juego y consecuentemente el aumento de uso de pantallas. La gran pregunta que se hace en estos servicios y plataformas es: ¿cómo mantengo a las personas que están viendo contenido y cómo capto también a nueva audiencia? Y la manera en que yo lo he visto de que lo están haciendo es interconectándolo con las redes sociales y estas plataformas, además de potenciar su contenido. Ahora en la siguiente vamos a hablar de un tema que se llama los niños y la pandemia. Probablemente a algunos les importe acá que pueden ser madres o tienen algún sobrino o sobrina en sus casas.
Leí algunos artículos que mostraban lo siguiente. Uno se llamaba Tiempo Libre, Género y Pandemia, una exploración de la rutina diaria de los niños en tiempos de COVID-19 en Chile. De terapeutas ocupacionales, a propósito, mi querido amigo acá es también un colega, entonces por eso se lo indico. Como su nombre lo trata, buscaban explorar el ocio de los niños y niñas entre 6 a 12 años durante la pandemia y si la variante género afectaba de alguna manera. A modo de conclusiones principales, notaron que hubo una desestructuración en la rutina de los niños y un uso excesivo de pantallas que no generó bienestar. A continuación les voy a leer un breve trozo de esta investigación. Tanto niñas como niños describen no saber qué hacer con su tiempo libre durante la pandemia, aludiendo a una sensación generalizada de aburrimiento. En efecto, el aburrimiento se presenta como un problema transversal en los casos que nos ocupan, aunque observamos que los niños han tenido mayores dificultades que las chicas para afrontar o evitar estos estados. Es posible que esta diferencia se explique por la menor diversidad de actividades que realizan los primeros durante sus rutinas pandémicas. Y observamos que a pesar de que a grandes rasgos las niñas y los niños coinciden en muchas de las actividades que realizan, las niñas tienden a combinar una mayor variedad de actividades, manualidades, videojuegos, figuras de acción, socialización con amigos y actividades físicas, entre otras. Por su parte, los chicos tienden a dedicar su tiempo libre a un grupo de actividades más restringido, predominando los videojuegos y siendo menos proactivos a la hora de solucionar el problema del aburrimiento. En cualquier caso, muchas chicas y chicos relatan haber aprendido a utilizar su tiempo libre en actividades de ocio durante este periodo, de tal forma que han conseguido no aburrirse, aprovechando este estado como una oportunidad para descubrir nuevos intereses. ¿Qué es lo que importa de este texto? Que las rutinas con menores diversificaciones de actividades tenían pocos recursos para afrontar el aburrimiento. Y el recurso que tenían, los videojuegos, les retroalimentaban un menor bienestar. Otro estudio llamado Percepciones de madres y padres sobre el impacto ocupacional en niñas y niños a causa del confinamiento por COVID-19 en la ciudad de Punta Arenas, Chile, si se dan cuenta son súper específicos los estudios, muestran que añadir más actividades recreativas y fomentar el juego favoreció mayor sensación de satisfacción de niños y niñas junto a sus familias. Sin embargo, en aquellos que no, fomentó el sedentarismo, producto de la dependencia en el uso de aparatos electrónicos, el desuso de juguetes, disminución del juego al aire libre y con pares. Ahora la siguiente. Vamos a hablar de un tema que es un poco delicado, que es la violencia y el aburrimiento. Leí un estudio de unas personas de apellido Abarca, Ross y Sommer, en donde señalaron el preocupante aumento de llamados a líneas de atención a víctimas de violencia doméstica durante la pandemia. Lo observaron en países como Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos veían que existían diversas variables. Por un lado, las víctimas pasaban más tiempo conviviendo con su agresor, el agresor tuvo un mayor control sobre su víctima, aumentó la dificultad para recibir ayuda externa, porque estaban encerrados, las agresiones no fueron visibilizadas y hubo una mayor dificultad para acudir a centros de asistencia. Pero estos autores lo vincularon a un fenómeno poco estudiado, el aburrimiento. Nuevamente se repite. Los autores colocan definiciones similares a la que ocupa Winter y señala que mientras ese estado produce una sensación desagradable e intolerable, conduce a un aumento de ira y violencia. Lo correlacionan en el desarrollo de conductas impulsivas y agresivas. Por ende, mayor nivel de aburrimiento conduce a un mayor nivel de hostilidad y menor capacidad de controlar o gestionar emociones. No es un caso aislado, también menciona que ocurrió de la misma forma con otros virus, el ébola, la cólera, Zika y el Nipah. En el gráfico que se muestra a continuación, del Foro de Salud Pública de Brasil, muestra que entre febrero y abril de 2020 aumentaron las peleas de pareja, y esto fue analizado a través de relatos de Twitter.
¿Alguno usa Twitter aquí? Bendito sea. A mí me gusta Twitter por eso. Como podemos notar, ocurrieron distintos fenómenos durante la pandemia. El consumo de contenido, mayor uso de pantallas, rutinas desestructuradas, mal uso del ocio y aumento de la violencia. En la percepción de muchos autores, entre ellos Richard Winter, reconocen estas situaciones como frutos amargos del aburrimiento. Entonces vemos la violencia, la ira, etc. Pero quisiera hacer unas preguntas retóricas. ¿Qué harías si tuvieras una mañana libre? Probablemente en algún momento del día verías una película, una serie, usarías tu celular. No somos ajenos a esta situación, ¿no? También consumimos entretenimiento y también nosotros, debemos admitirlo, hemos cosechado frutos amargos. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? Si hay tanto entretenimiento, ¿por qué nos aburrimos? Esa fue la pregunta que se hizo Winter. Entonces, mi propuesta es que nos enfoquemos un momento en este asunto. Entonces, siguiente. ¿Qué es el aburrimiento? Voy a decir siguiente cada vez que pasen ahí el PPT. Todos hemos experimentado el aburrimiento de alguna manera. Algún viaje largo, reuniones de 3 horas, semanas en el hospital, entre otras situaciones. Podríamos encontrar algunos sinónimos, ¿cierto? Tedio, monotonía, angustia, cansancio. Nuestros diccionarios lo suelen definir como el estado de estar cansado o inquieto por falta de interés. Otros lo definen como un estado incómodo de la mente. Ante el aburrimiento, las personas eligen la entretención para alejar la preocupación incómoda de la monotonía y el tedio. De hecho, existe un autor llamado Orrin Clapp que dice que muchas veces la entretención funciona como un efecto paliativo o una máscara de un estado escondido o de un hambre escondida. En este caso, del aburrimiento. Lo lamentable del uso del entretenimiento ante el aburrimiento es que trae el efecto de la tolerancia de la droga. No sé si alguno conoce esa palabra, tolerancia. Es decir, tu cuerpo se adapta al consumo con el paso del tiempo y cada vez necesitas una dosis mayor para conseguir el mismo efecto. Entonces, por eso cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales o usando aparatos tecnológicos, etc. Consecuentemente, con el tiempo, pocas cosas captan el interés de la persona. Siguiente. La experiencia del aburrimiento en términos históricos es previa a la cultura del entretenimiento. Las personas se aburrían incluso en los monasterios. De hecho, Patricia Spack, una autora que ustedes pueden estar viendo ahí en la presentación, hizo un libro llamado Aburrimiento, la historia literaria del estado de la mente. Ese libro está en inglés por si acaso, no está disponible en español. Pero en ese libro, más o menos lo que ella realiza es un estudio histórico de cómo fue apareciendo el aburrimiento o la experiencia del aburrimiento en la literatura. Ahora, desarrollar esta idea de manera histórica nos llevaría mucho tiempo. Entonces yo les voy a hacer un breve resumen respecto a este libro. Su principal idea es que el concepto evolucionó con el tiempo. Como les decía, no pretendo demorarme en esto, pero Spack desarrolla esta idea y Richard Winter le dedica un capítulo entero. En el mundo medieval, los monjes se enfrentan al demonio del mediodía. De hecho, hay mucho arte relacionado a eso. Si quieren lo pueden buscar ahí en Google. Aquello afectaba el estado de la mente y tenía una connotación espiritual. El concepto fue relacionado con varias ideas. Primero con la sedia, que tenía que ver con una falta de cuidado o indiferencia, implicando la pérdida de pasión en las cosas. Luego fue relacionado con la pereza, en una experiencia de letargo o desinclinación a la acción, lentitud, ociosidad o indolencia. Con el tiempo los teólogos reconocieron su influencia espiritual en la apatía e inactividad, pues afectaba el desarrollo de virtudes. De hecho, por esta razón, los católicos lo comenzaron a llamar como uno de los pecados capitales. Y de hecho, las personas que estaban en los monasterios iban y confesaban este estado o esta experiencia como un pecado, porque les impedía realizar su servicio a Dios. Luego de ser asociado con la flojera o pereza, pasó a tener relación con la tristeza.
el abatimiento y la desesperación. En el siglo XVI se comienza a separar los conceptos, la sedia como melancolía y la pereza como negligencia. Se entendía más como una indiferencia a Dios, a la gente y el mundo. Empieza a ocurrir una pérdida de significado hacia estas dimensiones. Se reconoce también la responsabilidad de la persona en la pérdida del apetito y pasión por la vida. Es más llamada como la muerte del alma. Si lo notan, comienza a haber una relación histórica y experiencial entre esta falta de asombro, depresión y aburrimiento. Luego Spack explica que comienza a aparecer la palabra en la literatura, boredom, en 1750, y se empieza a distinguir como un estado, como un adjetivo y también como un sustantivo. Ahora Richard Winter dice lo siguiente: hay muchas evidencias de que el aburrimiento siempre ha existido, pero tal vez hay momentos y circunstancias que exacerban este problema. Y esa es mi propuesta. Lo más probable es que la pandemia exacerbó esta situación que ya teníamos de manera previa. Ahora, ¿qué elementos caracterizan al aburrimiento? Ahí pueden ir a la siguiente. Richard Winter reconoce 3: una baja estimulación o una deprivación sensorial, lo que quiere decir que es una situación que ocasiona monotonía por falta de desafíos. Lo segundo es una repetición desde la asociación negativa del término, implicando realizar acciones más de una vez sin mayor sentido. Y el tercer elemento que caracteriza el aburrimiento es una desconexión. Esto implica una falta de interés en el involucramiento de una actividad. Todo lo contrario sería un ambiente estimulado, con un sentido en la actividad y con un interés, como a los terapeutas ocupacionales nos gusta llamar. Otros elementos que contribuyen al aburrimiento son el ciclo de la vida. Y seamos honestos, probablemente todos nosotros nos sentimos aburridos en la época de la adolescencia, ¿no? Ahora, no siempre estos elementos son malos, existe redención en ellos. Por mencionar un ejemplo, un ejemplo que lanza Richard en el libro: cuando reflexionamos sobre el ritmo y la repetición incorporada en las estaciones de la naturaleza y la vida biológica, vemos una maravillosa diversidad en el diseño del creador que nos ayuda a valorar tanto la rutina como la variedad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a lo largo del año, nosotros vemos verano, otoño, invierno, primavera. Ahí por un lado vemos una repetición todos los años, pero vemos también una diversidad o una variedad que se da en cada estación. Por allá por Valdivia no se nota tanto esa variedad, pero está. Para los que han ido a Valdivia saben a lo que me refiero. Ahora, el autor identifica 2 tipos de aburrimiento que quizás algunos de ustedes ya se dieron cuenta. Ahí pueden ir a la siguiente. Primero, es el aburrimiento de periodo corto o temporal, que es una situación que se quita cuando remueven la causa. Algunos lo llaman aburrimiento exógeno. El segundo es el aburrimiento de un periodo largo o un aburrimiento existencial. Es una sensación continua y arraigada de molestia y tedio. ¿Qué significa? Nada de lo que haces te gusta. Es una suma de cansancio e insatisfacción por inactividad o falta de interés en lo que haces. Aquí es una percepción más existencial de que la vida es fútil. Es un sentido profundo de una falta de significado y falta de propósito. Algunos inclusive lo llaman aburrimiento patológico. Es una ausencia de deseo o una pérdida del asombro. Es un aburrimiento profundo. Hay una pérdida de pasión por la vida y una falta de compromiso en algo significativo o satisfactorio. Está en una búsqueda constante de algo que le satisfaga. Por ende, este aburrimiento es más constante, crónico, doloroso y mortal. Existe mucha presencia cultural al respecto, y ahí quiero que vayan a la siguiente. Por ejemplo, los Rolling Stones, no sé si alguno aquí es fan, con la canción No puedo obtener ninguna satisfacción. O YouTube, que tiene una canción que en traducción sería Todavía no he encontrado lo que estoy buscando.
o Nirvana, que tiene una canción que traducida sería Huele a espíritu adolescente. Ese tipo de música tiene una preocupación con la vida sin significado. Al igual que distintas series que surgieron entre medio de la pandemia, al menos en ese periodo. Por nombrarles tres: Dark, no sé si alguno de aquí vio Dark, muy buena Dark, ¿no? Rick y Morty, no sé si alguno ha visto aquí Rick y Morty. The Voice, ahí ya, los perdí a todos. Por mencionar algunos. Yo sinceramente les recomendaría solamente Dark. ¿Por qué? Por su excelente trabajo audiovisual. Sin embargo, propone implicaciones existenciales del tiempo y su efecto en la naturaleza humana. Hay que tener cuidado ahí cuando la vemos, porque de repente nos comunican también ideas en relación a eso. Sin embargo, Rick y Morty de alguna manera también propone existencialismo y nihilismo cuando señala que nada tiene propósito ni sentido y todo se reduce a nada, negando valores y reduciéndolos a la voluntad del poder. Rick y Morty son unas caricaturas para adultos. Y la frase que les leí la dijo literalmente Rick, el viejito, para los que no han visto. En cuanto a The Voice, no sé si se les recomendaría a todos. Algunos quizás no tengan estómago para verlo. Es una sátira y tiene escenas muy fuertes, ¿ya? De contenido sexual y de contenido gore, ¿cómo se llama? Gore, no sé cómo se pronuncia, pero con mucha sangre, ¿ya? Y tiene muchas escenas fuertes en muchos sentidos, como les decía. Critican todo su paso desde una visión anarquista y nihilista. Todos estos elementos culturales reflejan una inquietud crónica y una lucha por encontrar propósito y significado en la rutina diaria. Sin embargo, también tiene sus virtudes y elementos positivos, tales como el uso de humor para la comunicación de ideas, la preocupación y creatividad en el desarrollo de guiones, pero no es asunto de... Lo podemos dejar ahí, quizás un tema pendiente en algún futuro. Ahora, siguiente. El aburrimiento como mecanismo de defensa que marchita los recursos internos. Estamos en una sociedad hedonista. El aburrimiento es un síntoma crónico de una época obsesionada con el placer. Cuando el placer se convierte en la prioridad número uno, el resultado, irónicamente, es el aburrimiento. Las horas de uso de pantallas son alarmantes y las pantallas generan que mientras te comunican algo, extinguen tu habilidad de comunicar. Debemos reconocer que hay una sobreestimulación, son demasiadas las alternativas y nosotros tenemos una escasa discriminación entre estas tantas opciones. Estamos rodeados de información dispuesta para ser consumida, porque las personas están buscando placer. Eso es hedonismo, la búsqueda del placer. Los que no encuentran estimulación en la TV, la encuentran en los malls, restaurantes, clubes, en cursos, casinos y pornografía. El aburrimiento es una manifestación psicológica de un mecanismo de defensa interno. ¿Por qué? Patricia Spack describe el relato de una mujer que le encanta aburrirse, porque escapa de esa manera de la ansiedad. Lleva su mente a otro lado y se preocupa de otras cosas, pero lamentablemente esta persona solo aumenta su hambre profunda. Los efectos de esta sobrecarga generan cansancio, displicencias, anergia e individualismos. Repito, una era obsesionada con el placer, irónicamente, obtiene aburrimiento. Se genera una malnutrición con el consumo de entretenimiento, porque nos entrega pocos recursos internos para afrontar el aburrimiento. Ahora, cuando se cronifica el aburrimiento, se manifiesta en diversas situaciones. En psiquiatría, esto se le denomina anedonia, que es la falta de placer por realizar alguna actividad. Para algunas personas el aburrimiento se siente como un vacío, se siente como un hambre, que temporalmente puede ser llenado con comida, vida social, drogas y entretenimiento. El aburrimiento, como mencionamos, se manifiesta como una búsqueda de significado de su existencia,
una desesperación existencial, incapaz de encontrar sentido, sentimiento de abandono, soledad y ansiedad. En algunos casos se manifiesta en intentos suicidas y depresión. Este estado se suele mezclar con diversas patologías de salud mental. Ahora que conocemos un poco mejor la relación entre el aburrimiento y la cultura del entretenimiento, sus efectos pueden ser muy nocivos para nosotros, como lo vimos en las estadísticas y en las consecuencias que trae esta situación. Ahora vamos a analizar un poco más este fenómeno. Y algo que hacemos nosotros también en la Abril es pasar también las experiencias y las situaciones que nosotros vemos en la cultura a través de la Biblia. Así que les voy a invitar a que si alguno sí tiene alguna Biblia, puedan abrir sus Biblias en Eclesiastés 2, del versículo 1 al 17. Y si no la tienen, no importa, yo también lo voy a leer. Eclesiastés 2, del 1 al 17. Dice así: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije también, esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés habla de muchas cosas, y una de ellas es el aburrimiento o el tedio. No trataremos este texto en extenso, ¿ya? Porque eso podría ser una charla en sí misma. Sin embargo, déjenme destacar algunas cosas del texto. ¿Recuerdan que hablábamos que el aburrimiento en un periodo extenso lleva a una pérdida del significado? Aquí notamos esa desconexión. Y podríamos hacer una pregunta similar a la que se hacía Richard Winter. Aunque aquí no había cultura del entretenimiento, el estilo de vida de Salomón era estar rodeado de mujeres, comida, música, canciones, riqueza y todo tipo de diversiones. Y aún así, ¿se le nota aburrido en esta sección? Ese nivel de diversión en esa época solo era accesible al rey, pero hoy en día ese acceso es más amplio a las personas. Sin embargo, en cierta medida es diferente la intensidad a como la vivimos nosotros hoy. En el versículo 10 nosotros notamos que dice: todo lo que mis ojos deseaban, nada les negué. Esto es una anticipación de la cultura occidental, por eso el nombre de experimento salomónico.
una búsqueda de satisfacción en múltiples formas. Pero también hace una advertencia este texto: a quien intente el experimento salomónico no le va a ir bien. Salomón ya lo intentó y quedó con un aburrimiento o con un tedio infinito. Noten en el versículo 17 que incluso llegó a aborrecer su vida. Se quiso morir. Después de tener toda la experiencia de placer posible, se quiere morir. Él miraba a las mujeres, miraba los campos, las ciudades, los manjares, las posibilidades que antes eran creativas, y todo quedó vacío y sin sentido para él. Esto es el abuso del placer y, consecuentemente, la alteración en el sentir placer. Salomón en este texto busca advertir al lector que si compras la idea de que el placer te dará satisfacción, es una ilusión. Si vas en busca del exceso de esa experiencia, vas a destruir tu sensibilidad a disfrutar de esas experiencias, de la música, del cine, de los momentos con amigos, etc. Noten que la palabra de Dios no nos envía a odiar estos placeres. De hecho, vean el versículo 24 del mismo capítulo. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. La solución cristiana para el problema del abuso del placer no es que no tengas placer. Entonces puedes ver películas, usar el celular, etc. El problema es que no puedes ver esos placeres desconectándolos de Dios. Y noten eso, la solución al hedonismo no es el ascetismo. No es que el placer sea peligroso. El problema ocurre cuando el placer en Dios no gobierna todos los placeres. Si las personas no aprenden a tener alegría en Dios, al final de cuentas, cada uno de estos placeres va a ser un lugar para que nuestra vida sea consumida, un lugar de tedio y desesperación, porque no van a conseguir extraer lo que la gente necesita. Solo Dios es capaz de darnos un placer que organice estos placeres. Entonces, a través de la Escritura rescatamos estas dos enseñanzas. Por un lado, el abuso del placer nos lleva a una vida vana, y por otro lado, en Dios, los placeres tienen sentido. Ahora, Richard Winter sugiere un análisis a partir de Patricia Spax, que existe una relación entre el aburrimiento y tres cosas: el declive del cristianismo, el sentido de derecho a la felicidad y el énfasis en seguir mis deseos internos. Cada uno de estos elementos podría ser una charla en sí. Sin embargo, intentaré concatenar estos elementos junto con otros autores. Y vamos primero al declive del cristianismo y la pérdida del punto de integración. Brian Walsh y Richard Middleton dicen que las personas en nuestra cultura buscan responder a ciertas preguntas: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está mal? ¿Y cuál es la solución? A todas estas preguntas el cristianismo tiene una respuesta, pero tenemos un problema. Nuestra cultura actualmente no considera el cristianismo plausible. Ese es el problema de la plausibilidad. Y esto tiene que ver con la época en la que estamos. Los sociólogos reconocen que podríamos categorizar nuestra sociedad de posmoderna, en donde se hace un llamado a la deconstrucción de lo conocido, cuestionarnos cada declaración de verdad, porque el mundo sería una construcción de nuestra mente y de nuestro lenguaje. Todo sería subjetivo y relativo. Por ende, todos los sistemas serían plausibles. Por ende, no existiría verdad. Eso contradice en alguna manera al cristianismo, porque sabemos que aunque no disponemos de una verdad exhaustiva, tenemos en la Biblia verdad verdadera, como lo decíamos delante. Y de hecho, como le gustaba decir a Francis Schaeffer, en la Biblia tenemos un conocimiento unificado y verdadero de Dios, del hombre y de la naturaleza. Pero en nuestra cultura, que permite que todos los sistemas sean plausibles, las personas no logran encontrar significado y propósito, aunque la cultura hace un clamor de sé lo que quieras ser, y crean un nuevo self, un nuevo yo. Siguen con el problema en la búsqueda de identidad. También se nos hace un clamor cultural a ser tolerantes, pero irónicamente nos volvemos intolerables, porque lo tomamos como una virtud suprema.
Ahora, algo que históricamente aportó el declinio del cristianismo fue la aparición del existencialismo, el reconocimiento del universo, en donde el reconocimiento del universo es un absurdo, nuestras acciones no aportan a nada y una desvinculación del significado de las cosas. Quienes aportaron esta pérdida de significado y hundimiento en la indiferencia fueron los escritos de Camus, Kafka, Sartre, Jaspers, Heidegger, entre otros. Muchos de ellos observaron que el problema del sin significado de la vida y no consideraron a Dios para darle sentido. Y la Iglesia, mientras ocurría todas estas cosas, permanecía callada y sin entregar la verdad. Andrew Fellows, quien fue obrero y director de la Inglaterra hace unos años, dijo lo siguiente, pueden verlo ahí en su PPT. Corremos de un lado a otro en este endeble sistema, como fantasmas atrapados en un vacío existencial. ¿Cómo puede un fantasma sentirse vivo y real? La respuesta es una experiencia intensa. En un mundo donde la realidad de las cosas ya no da vida al yo, la experiencia intensa es todo lo que nos queda. Además, debido a que no hay verdad fuera de mí mismo, no hay otro ideal por el cual medir estas experiencias, solo hay intensidad. Algunas cosas se sienten mejor que otras. Parece ser que ocurre un ciclo de falta de sentido, abuso del placer y aburrimiento, concatenándose todas esas cosas para volver a una falta de sentido. Sin embargo, todo esto ocurre por una pérdida del punto de integración, que de hecho Alfonso lo mencionó ahí en el punto final, cuando ya estaba terminando, no alcanzó a desarrollarlo, pero igual lo traje aquí y nos combinamos ahí con mi hermano. Dice así lo siguiente: la presión central aplastante es la de sentir la necesidad de ser el punto de integración de todas las cosas, porque no estamos dispuestos a ser las criaturas que somos, rehusamos reconocer la existencia de Dios, o, a pesar de reconocer su existencia intelectualmente, en la práctica no queremos inclinarnos ante Él, en medio de nuestras vidas, momento tras momento. Entonces notemos que esto es lo que ocurre a las personas en esta época, el perder el punto de integración, Dios. Con esto pierden el sentido y significado y propósito, se pierde aquello que le da sentido a nuestra historia individual y no encuentran sentido a lo que experimentamos. Sin un punto de integración, buscamos desesperadamente un fundamento. Siguiente, Richard Winter describe lo siguiente: sin un punto de referencia externo para dar valor a uno mismo, solo nos queda encontrar significado e identidad en nuestro trabajo, nuestro estilo de vida o en una experiencia intensa tras otra. Esto nos da la sensación de estar vivos e importantes. Si se dan cuenta, cuando se pierde el punto de integración, se mueve hacia otra cosa y generalmente es a uno mismo. Y lamentablemente nosotros no damos abasto para darle sentido y significado a las cosas. John Haley describe esta situación como hiperaburrimiento. Con esto, la pérdida de sentido vendrá un desbordamiento en uno u otro, una oscilación cíclica de los indicios de hiperaburrimiento, una indiferencia profunda y mordaz, o una búsqueda frenética de distracción. Un vacío aparece en el centro de cada uno de nosotros, un cambio de perspectiva tan radical que difícilmente puede fallar en producir una sombría y aburrida sensación de nada a raíz de esta decreación fundamental. Entonces vemos este vacío y en la medida que se pierde el significado producto de una pérdida del punto de integración y por ende aumenta el aburrimiento. Pero nosotros creemos que el cristianismo es realmente verdadero y puede dar una base sólida y un marco para el significado y la esperanza. Todas las otras cosmovisiones fallan en entregar un fundamento del significado. Dios creó con un propósito a la humanidad y al universo. El Dios personal e infinito creó el universo personal, pero un mundo vacío sin Dios, que busca cada vez más autonomía, es conducido a la desesperación y a una búsqueda del placer sin fin, a un hedonismo. ¿Cuánta razón tenía Pascal cuando decía que en el corazón de todo hombre existe un vacío con forma de Dios? Ahora, el marchitamiento interno como consecuencia de la pérdida del punto de integración. Hemos visto de muchas maneras que existe una deficiencia interna, o como lo coloca Winter, un marchitamiento interno, dado que buscan significado y propósito sin referencia a lo divino. Lo que ocurre es que las personas comienzan en una búsqueda de la felicidad,
en el que el punto de integración son ellos mismos, sus sentimientos, sus necesidades de placer y distracción. He aquí un vínculo con el narcisismo y el egocentrismo. Las relaciones son vistas a partir de una sociedad de consumo y por ende esto repercute en débiles lazos sociales entre las personas. Pero lo que produce este marchitamiento son tanto lo externo, la cultura y las influencias, como las elecciones individuales. Como decíamos al principio, nosotros somos responsables de ello. De hecho, Winter señala los recursos internos para hacer frente a estas situaciones potencialmente aburridas y amenazantes se agotan cuando uno está desnutrido por una dieta constante de entretenimiento. No es solo que exista una deficiencia interna per se, sino que con las prácticas que tenemos en búsqueda de nuestra felicidad autónoma no nos entregan la nutrición suficiente. Este marchitamiento afecta a los estados negativos de la mente y conducta, produciendo que tengamos pocos recursos internos para enfrentar distintas situaciones de vida y se vuelve un factor para la depresión, soledad, desesperanza, ansiedad y hostilidad. Además puede producir los frutos amargos como la adicción a la pornografía, tendencia al narcisismo y violencia con los pares, por darles un ejemplo. Como ejemplo, la serie que les mencioné antes, The Voice, tiene un personaje que se llama Starlight. De hecho lo pueden ver ahí en la siguiente diapositiva. Este personaje viene a romper estereotipos dentro de los superhéroes. Sin embargo, se da cuenta que el ambiente de sus compañeros héroes es misógino y desprecian y devalúan a la mujer y solo la ven como objeto sexual. Esto ocurre en la serie, ¿ya? En la serie lo que pasa ahí es que The Voice viene a ser una sátira que critica a todos los superhéroes. Y así como nosotros tenemos una perspectiva de que los héroes son geniales, grandes y hacen buenas obras, esa producción audiovisual muestra que los superhéroes son malos, malísimos. Hacen mucho daño y entre ellos solo ven como objeto sexual a su compañera de trabajo. Lamentablemente a la actriz detrás de este personaje le comenzaron a llegar comentarios horribles a su cuenta de Instagram, al punto que la producción de la serie tuvo que lanzar un comunicado relacionado al concepto de la sátira y separar la realidad de la ficción. Y de hecho ella publicó ahí en su Instagram: me siento deshumanizada. Otro ejemplo de fruto amargo son las conductas de riesgo en los adolescentes. Respecto al marchitamiento interno, Efesios 4:19 podría aplicarse a esta situación. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo está describiendo la pérdida de la verdadera sensibilidad y satisfacción en muchas cosas maravillosas que nuestro Creador nos ha dado para disfrutar, como una deliciosa comida, un buen vino, un paseo por el bosque en otoño, una hermosa pieza musical, una conmovedora obra de teatro o una ópera, una vela al anochecer, una puesta de sol, entre muchas otras. Ahora, la búsqueda de deseos internos estimulado por liturgias seculares. James Smith, que es un filósofo cristiano pentecostal para los que les gustan, reflexionando en esta idea, propone un concepto llamado liturgia secular. Él se refiere a liturgias en el sentido amplio de la palabra. Primero, la liturgia las caracteriza como rituales de preocupación suprema, rituales que forman identidad, que inculcan visiones particulares de buena vida y hacen de un modo que busca tomar el lugar de otras formaciones ritualísticas. Entonces se asocia mucho el concepto de liturgia como práctica ritual, lo que implicaría en nuestras prácticas más densas que nuestras prácticas más densas tienen una función litúrgica. Lo otro que señala es que ellas determinan lo que amamos, lo que cautiva nuestro corazón. Entonces él define liturgias como prácticas rituales que funcionan como pedagogía del deseo supremo. Ahora, ¿por qué el nombre de liturgia secular? A todo esto está en 2 libros que están en portugués, que se llama Deseando el Reino y otro Imaginando el Reino. Como les decía, el nombre de liturgia secular. Él asocia este concepto a todo lo que captura nuestro corazón y por ende nuestra imaginación y nos empuja a prácticas rituales que nos enseñan a amar alguna cosa diferente al reino de Dios. En otras palabras, es la deformación de nuestros deseos.
Winter va a señalar que la presencia de la publicidad, con su influencia, crea en ti una sensación de insatisfacción y descontento. Realiza promesas de satisfacción, paz, significado y felicidad. Richard Stivers reconoce la publicidad como sermones seculares, la cual codea para que todas tus necesidades sean satisfechas. Por ejemplo, ¿tienes hambre? Ordena un delivery. ¿Estás aburrido? Ve un video en YouTube. ¿Estás con lujuria? Lamentablemente ofrece una alternativa para eso. Con la publicidad se termina aprendiendo que yo soy lo más importante, que los impulsos no deben ser negados, el dolor no debe ser tolerado y la cura para un dolor es un producto. También Winter señala lo siguiente para reflexionar, ahí pueden verlo en sus diapositivas. ¿Será que los comerciales son más peligrosos para el alma de un niño que el sexo y la violencia? ¿Las cosas que ponen tan ansiosos a los padres? Los comerciales enseñan la autocomplacencia y el derecho a la gratificación instantánea. ¿Será que el entorno mediático en el que crecen nuestros hijos los satura de entretenimiento, los desconecta de la realidad y finalmente adormece y amortigua la sensibilidad de sus almas? El mundo moderno tiene dos caras, consumismo y aburrimiento. En uno se busca sentir bien y en el otro sentir nada. Uno se visualiza comprando y el otro cambiando canales. Entonces ocurre lo que señala Smith, que el contenido que consumimos en la cultura del entretenimiento conduce a prácticas deformadoras de nuestros deseos internos. En el proceso busca generar satisfacciones momentáneas, pero vuelves a tener ese deseo de inmediato. En consecuencia trae una decepción crónica por las falsas promesas. Sin embargo, debemos recordar que esta inquietud solo la puede curar Dios, como lo dijo Pascal y como lo dijo también Agustín de Hipona. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Él. Ahora, ¿será que el cristianismo tiene algo que decir al respecto? ¿Será que el cristianismo tiene una respuesta para este problema del aburrimiento? Vamos a lo siguiente. Ya hemos analizado algunos aspectos, sin embargo, quedan algunas preguntas. ¿Cómo vivir en una época aburrida post-pandemia? Hemos visto que hemos sido afectados en la manera de vivir. Vimos que Dios nos llama a vivir una verdadera espiritualidad en la que el punto de integración es Dios y que Él trae cura sustancial a todas nuestras áreas. La manera en que vivimos momento a momento importa. Cristo es el Señor de toda nuestra vida. Entonces hay una manera de vivir en Él. Por eso, aunque no hay una receta frente a esta pérdida de sentido y significado y asombro de la vida, quiero hacer unas invitaciones a recuperar una espiritualidad bíblica que sobrevive a la cultura del entretenimiento y al marchitamiento interno producto del aburrimiento. Así que vayan conmigo ahí en las diapositivas. Primero, una recomendación tanto para ustedes como para mí, es recordar el panorama general. Nuestra falta de sentido y significado está asociada a una pérdida del punto de integración y por ende de una pérdida de una metanarrativa. Jock McGregor, que es un obrero de la brilla en Estados Unidos, dice lo siguiente. Esto lo dijo en una carta. El mundo que nos rodea está cada vez más absorto en sí mismo y las personas que intentan contar su propia historia se están confundiendo mucho. Hemos perdido la historia más amplia, contada por Dios desde su perspectiva, y hemos reducido la comprensión de lo que es ser humano a meros animales impulsados por el instinto o máquinas preprogramadas. Los impulsos y sentimientos no se pueden negar y como esclavos estamos atrapados en todo tipo de adicciones. Qué alivio saber que estamos maravillosamente hechos a la imagen de Dios. Nuestra identidad no es una invención propia, sino que es una realización de quien Dios nos hizo ser. Encontramos verdadero entendimiento en nuestro Creador, quien nos conoció antes de que naciéramos y conoce sus planes para nosotros. ¿Qué peso se levanta cuando encontramos el lugar que nos corresponde? Libres del mero instinto y de la esclavitud del pecado. La historia más grande o metanarrativa es que la historia tiene significado y dirección. No somos simplemente víctimas del destino, incluso cuando las cosas son tan difíciles. Encontramos que Dios está obrando y que hay un propósito, así como una verdadera identidad.
Debemos recordar la verdadera historia del mundo y cuál es nuestro lugar en él. Nuestras pequeñas historias se encuentran significado en el contexto del autor de la historia. En este sentido, tenemos varios elementos que pueden ayudarnos a recordar esto. Por un lado está el calendario cristiano, que puede que varios de ustedes no lo conozcan, pero es un instrumento pedagógico que nos enseña y guía dentro de una historia mayor, recordándonos que la verdadera historia no se trata de nosotros, sino de Dios y su obra, pero que nos incluye en ella. Algunos podrán recordar el calendario cristiano asociado por los eventos de iglesia: Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Trinidad y el tiempo común. Ese elemento nos ayuda mucho a recordar la verdadera historia. Otro instrumento pedagógico que nos ayuda es el credo apostólico, que si lo leen se van a dar cuenta que se trata de la verdadera historia del mundo. De hecho, algunas iglesias cristianas lo recitan juntos para recordarse los unos a los otros el Evangelio de Dios, y por ende este también es una buena herramienta. Ahora, lo principal, la lectura de la Biblia. En 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ayuda mucho a recordar el panorama general. Y de hecho les dejo como recomendación, iba a hacer un insight a propósito de lo que alguien comentó respecto a Schaeffer, que leía la Biblia. Él tenía un plan para leerla y leía, si mal no recuerdo, 3 capítulos del Antiguo Testamento por día y 2 del Nuevo Testamento en todo ese día. Entonces así iba y leía la Biblia al menos una vez por año. Casi cada 8 meses él estaba más o menos leyendo la Biblia. Lo cual es una invitación también para ustedes. Les recomiendo un libro también de Michael Gohin y Craig Bartolomé llamado El drama de las Escrituras, que en español está como La verdadera historia del mundo, que si lo pueden leer les va a ayudar muchísimo. Lo segundo es el deleite con lo simple y lo ordinario. Por un lado solemos encontrar deleite en lo extraordinario, dramático, sensacional y excitante, pero por otro lado tenemos demasiada adicción a lo instantáneo. Richard Winter lo describe como agorismo o no-wish. Recordemos que nuestros deleites y placeres tienen sentido cuando son organizados por el placer mayor que es Dios y por su historia. Entonces podemos comer, beber, trabajar, reunirnos con amigos, escuchar música y hacer deporte a la luz del Creador y sus propósitos. En 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y noten acciones básicas de la vida humana: comer, beber. Pero también Pablo extiende esto: todas las cosas, todo háganlo para la gloria de Dios. Existe una autora llamada Tish Warren que tiene un libro llamado La liturgia del ordinario, donde habla que nuestros días de 24 horas son un tiempo de formación. No son actividades sin sentido. Y de hecho Vanessa Belmonte, que es obrera del Abri Brasil, escribió un artículo con el mismo nombre del libro, que por cierto está en el blog de Amigos del Abri, blogspot.com. Ahí les va a aparecer probablemente. Y de hecho les quiero leer una sección de este texto, que lo pueden leer después ya de manera más extensa ahí cuando lo busquen, para que entendamos esto de manera práctica, de manera el deleite con lo simple y con lo ordinario. Cada día de 24 horas nos ofrece un tiempo sagrado en el cual surgen las oportunidades para ese aprendizaje, para esa transformación a través de las actividades más ordinarias. Cuando me despierto, por ejemplo, me acuerdo de quién soy, amada, escogida, aceptada. Y antes de sumergirme en las redes sociales con los ojos semiabiertos o profundizar en la lista de actividades como un zombie, hago una oración, converso con mi Señor que me concede un día más de vida. Somos marcados desde el primer momento en que nos despertamos por una identidad que nos es dada por la gracia, una identidad más profunda y más real que cualquier otra identidad que podamos usar a lo largo de nuestro día. Entonces nos lavamos los dientes, cuidamos del cuerpo, nos alimentamos, un ritmo que demuestra nuestra finitud, la necesidad de alimento diario, de cuidado diario. Refleja el ritmo mismo de la fe, de dependencia, de cuidado, obediencia diaria, momento a momento. Nuestros corazones y nuestros amores son moldeados por lo que hacemos diariamente. Tendemos la cama, lavamos los platos,
cuidamos de la casa, de la ropa, trabajamos, respondemos emails, encontramos personas, participamos de reuniones. A través de las tareas más cotidianas, la transformación de Dios extiende sus raíces y crece. Ejercemos paciencia, tolerancia, compartimos la carga, aprendemos responsabilidad, organizamos, creamos, cuidamos, somos cuidados, nos quedamos parados en el tránsito, perdemos cosas, peleamos con quien amamos, reaccionamos de modo más fuerte, sentimos rabia, impaciencia, frustración. En esos momentos, los miedos son revelados, el intento de control, la ansiedad y la culpa, y más oportunidades de formación y santificación nos son dadas. Arrepentimiento, perdón, entrega, confesión, sumisión, negación de sí mismo. Preparamos comida, comemos solos, comemos con los amigos y con la familia, reímos y conversamos, abrazamos, dormimos y descansamos. Experimentamos placeres ordinarios de alegría, encanto, satisfacción y diversión, acción de gracias, reconocimiento de bondad, adoración, entrega. Estos son solo algunos ejemplos de situaciones ordinarias que vivimos todos los días. Dios nos llama para que vivamos una vida de alegría y contentamiento en medio de circunstancias bien concretas como esas, situaciones que experimentamos diariamente, situaciones que están llenas de encanto, de aprendizaje, de revelación, de confrontación, de crecimiento, de belleza y de vida. Eso es deleitarse en lo simple y en lo ordinario. Cultivar el asombro. El sentido de asombro en la vida y el mundo fue un regalo de Dios en el contexto de la creación, pero se atrofió. El aburrimiento existencial llevó a pocas experiencias de la naturaleza y artísticas. Es bueno desarrollar la contemplación de lo bueno y lo bello, no desde una perspectiva sin sentido, ni en una perspectiva humanista egocentrada, sino que en una perspectiva de gratitud ante el Creador, reconociendo su sustento. En ese proceso podemos recordar la realidad de un Creador y ver en la creación simplicidad, armonía y complejidad, como lo vemos en el Salmo 19 o en Romanos 1. Con esto podemos reflexionar en el carácter de Dios, recordando que Él sustenta, es grande y se deleita en lo que hizo. Y eso lo podemos también leer en el libro de Job. Él trae ritmo y orden a la creación, repetición en los ciclos de la naturaleza, patrones de árboles y flores, hábitos migratorios de peces. Dios todas las mañanas ilumina nuestros días. Y desde aquí te recomiendo una actividad que puede beneficiar mucho tu vida. Sale a caminar. Salgamos a caminar. Organiza tu vida para hacerlo. Deja un tiempo para aquello, con los objetivos que te mencionaba. En algunas de esas caminatas abandona el celular, colócalo en modo no molestar o en modo avión y no lo ocupes para escuchar música. Dedícate a lo otro. Verás que de a poco se cultiva el asombro y deleite en la belleza que proviene del Creador. Puedes hacer estas cosas, caminatas con amigos y buscando el mismo propósito. Ahora, lo cuarto, cultivar el ocio verdadero y desarrollar una pasión. Existen diversas conceptualizaciones del ocio con énfasis distintos. Sin embargo, considero en esta instancia una conceptualización holística que defiende un autor llamado Paul Heinzmann en su libro Ocio y Espiritualidad, perspectiva bíblica, histórica y contemporánea. Está en inglés todo esto. Dice lo siguiente: el ocio abarca dimensiones cuantitativas y cualitativas, uno relacionado con nuestro hacer y el otro relacionado con nuestro ser. Primero, el sábado enseña un ritmo de vida, 6 días de trabajo y 1 de no trabajo. Eso es ocio cuantitativo. Mientras que una variedad de elementos bíblicos, por ejemplo, festivales, fiestas, bailes, hospitalidad y amistades, sugieren la importancia de las actividades de ocio. Segundo, la dimensión cualitativa se ve en la actitud de descanso, gozo, libertad y celebración en Dios, que culmina en el descanso, la paz, la vida abundante y la libertad disponibles en Jesucristo. El ocio no es solo entretención y distracción, tampoco es mero tiempo libre. Se puede disfrutar placer a la manera de Dios y sus propósitos originales. Desde el descanso en la gracia de Dios hasta en actividades. Podemos disfrutar en la bondad de la creación, comida, bebida y belleza. Pero lógicamente cae la restricción en el exceso y a ser ídolos de estos placeres. Cada vez hay menos interés en la amistad, en el arte, la literatura, la belleza natural,
la religión, la filosofía. Y la BRI propone que se desarrollen estas actividades. Nosotros los motivamos a que puedan hacer esas actividades. Y cada actividad que nosotros realicemos va a tener un costo en sí. Vamos a tener que quizás costear de repente un libro de cocina o costear algo para que nosotros podamos desarrollar una pasión. Ahora, desarrollar una pasión o un interés particular, como el arte, la música, la ciencia y el deporte, los podemos hacer. Desarrollar hábitos de disciplina, además involucrarse con maestros y compañeros. Esto nos ayuda a enfrentar el aburrimiento con menos pantalla. Un autor indicaba que la mejor manera de conocer que una actividad es apropiada es cuando tienes un desafío apropiado y tus habilidades son acordes a este desafío. Winter recomienda 2 actividades en específico y que de hecho se suelen practicar en las casas de la BRI: cocina y jardinería. Que de hecho Hannah y Esther les pueden preguntar después ahí en el momento del break cómo fueron sus experiencias en esta situación. De hecho Hannah tiene un texto muy bueno en su blog, ahí le pueden preguntar a él, de cómo crece tanto la maleza y las flores al mismo tiempo. Y cuán rápido crece la maleza y hay que cortarla constantemente. Principalmente son tareas que toman esfuerzo y disciplina. Además nos dan una oportunidad para compartir nuestras historias, lágrimas y risas. Al cocinar puedes asombrarte en la variedad de colores, texturas y olores para producir una comida que da placer a otros. Winter, en la jardinería, junto a su esposa, aprendió a crear un lugar para la belleza en el jardín. Ahora ya con esto finalizo. Palabras finales. Recordar que Dios nos restaura para ver su gloria y asombrarnos con ella. La verdadera espiritualidad nos llama a ser humanos. Ronald Macaulay escribió este libro que se llama El ser humano. En este libro él dice lo siguiente: ser humano significa ser las personas que él pretendía originariamente que fuésemos, seres que le sirvan y disfruten de él, que se sirvan unos a otros y disfruten de su relación, que administren y disfruten de este mundo que él hizo bueno. Esto es vivir para su gloria, porque somos imagen de él, según Génesis 1:26. Pero reconozcámoslo, hemos vivido en una confusión evidente sobre la manera en que hay que vivir la vida, sobre el marco moral de la existencia, ya que la hemos vivido sin dirección, aburridos, autocentrados y lamentablemente con frutos amargos. Todos los que estamos acá hemos fracasado en nuestra manera de vivir. Pero quiero recordarte algo: en Cristo tenemos esperanza para la vida. Cristo vivió la vida asombrándose de la obra de su Padre. En Él tenemos perdón por nuestra mala manera de vivir. Y no solo eso, sino que restaura el propósito original para vivir una vida de asombro en Él. Eso es lo que les quería compartir. Ahora hay un tiempo de preguntas. Muchas gracias, Hannah, mi fanática. Vamos a tener un tiempo de, no más de 10 a 15 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto al tema, si quedó claro, si faltó tiempo. Cuando hay silencio, lo dije igual en Valdivia, así que lo voy a repetir. Cuando hay silencio pasan 2 cosas: o se entendió todo o no se entendió nada. Así que los espero, los escucho. Si es que alguien tiene alguna pregunta. En verdad es algo como súper teórico, pero no lo entendí. Una cita que también está en la presentación, cuando habla del tema del ocio, de la dimensión cuantitativa y cualitativa. No sé si tú lo entiendes, porque la verdad es que no lo entiendo. Bueno, no es más que lo que dice ahí en verdad. Por un lado habla de las actividades que se realizan en tema del ocio cuantitativo, de cuántas actividades nosotros realizamos,
en ese tiempo de ocio. Y el ocio cualitativo se refiere más que nada a la calidad de la manera en que nosotros desarrollamos ese ocio. Y ahí lo mezcla con, al menos el autor lo intenta como conectar con la idea de que nosotros en Dios tenemos descanso, porque toma la palabra del sábado. Y más que nada ahí lo que señala es que nosotros vivimos en un tiempo de descanso o en un tiempo de ocio, por así decirlo, en la medida en que nosotros también descansamos en Dios. Porque si no, podemos también estar descansando, podemos estar tirados en la cama, pero no estar descansando si no tenemos significado en Dios, porque probablemente nos vamos a estar cansando aún más. Eso más que nada. ¿Alguien más? ¿O algún comentario de repente? Se entendió súper bien. Gracias, Raquel. Bueno, un comentario y pregunta. Primero darte las gracias por caleta de información la que tiraste, caleta. Y no quiere decir que sea malo, sino que es muy bueno para poder de verdad complementar con una idea. Pero quizás como aterrizando todo lo conceptual. Bueno, quedó demostrado cuando citaste igual a Salomón. Puede que en algún minuto de mi vida pueda distanciar mi relación con Dios, por ejemplo, un tiempo de ocio más enfocado, o si pueda tornar en un ídolo que me separe, entonces separarse de mi comunión con Dios, o sea, que me quite mucho más tiempo del que debería. Porque partiste diciendo que no querías condenar a nadie por las estadísticas de diversión, que es válido, encima en tiempos de pandemia en el que nadie quería tener una realidad objetiva de lo que estaba sucediendo, la gente vivía muy bien. Entonces todos queríamos alejarlo, o quizás en el caso de nosotros que se pegamos fuerte en el exterior social, no queríamos ver noticias y generalmente no queríamos ver noticias acá en Santiago, porque pasa pandemia, destrozo, bonazo, se quitan el auto, la guagua adentro. Entonces como buscamos tiempos de ocio para quizás desentendernos como de la realidad. Bueno, cuando hacía el comentario en primera instancia del tema del tono condenatorio, lo hacía más que nada porque yo no los iba a apuntar a cada uno. Lo que quería hacer, y de hecho lo repetí varias veces, era el ejercicio de introspección. Que cada uno hiciera ese ejercicio mientras estaba dando la charla, porque probablemente alguno dentro de su mente está diciendo, oh, a mí me pasó esto. Ese era al menos el ejercicio que estaba haciendo ahí de manera en la exposición. Ahora, claro, por un lado, es posible desarrollar una vía, por así decirlo, como de salida respecto a todas estas cosas que están pasando, etc. Ahora, sin embargo, hay ocios que son bien llevados y ocios que son mal llevados. Y de hecho eso es lo que proponía dentro de la charla, que un ocio o actividades de descanso mal llevadas son aquellas que no tienen significado ni propósito en Dios. Porque pasa que muchas veces realizamos ciertas actividades, inclusive, por ejemplo, las mismas que nombraba adelante, hacer la cama y todo eso, pero muchas veces ni siquiera les encontramos sentido a las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una desconexión. Y de hecho, como decías tú en tu pregunta, hay un tema relacionado también al pecado en esa situación. Y por eso decía que cada uno tiene que hacer esa introspección de manera personal. Porque al final muchas veces, claro, puede ser un pecado repetitivo que probablemente en este momento tú tengas que cambiar. Y de hecho, esa es la manera en la que planteé al menos la sección de respuestas, de entregarte alternativas, por un lado de encontrar perdón primero en el Señor, y de por otro lado, con la ayuda del Espíritu Santo, poder reavivar tu vida, por así decirlo, a cultivar este asombro. Pero por otro lado puede ser meramente un pecado que pasa de manera distante en el tiempo, que no deja de ser pecado a todo esto. Pero eso más que nada, es mal llevado cuando es un ocio desconectado del propósito y significado en Dios. Creo que sería clave el tema de las disciplinas espirituales como una forma de sistematizar para justamente no perdernos en el camino del ocio
poder sistematizar el descanso, el ocio, apuntando siempre hacia Dios. Las disciplinas espirituales generalmente se mencionan 3 o 4: oración, ayuno, estudio de la palabra y comunión con los hermanos. Pero son varias horas más, entre ellas también está el tiempo de descanso, el tiempo de ocio. Ahora, ¿cuál es la ventaja y el beneficio de la disciplina espiritual? Es que la disciplina espiritual no es en sí misma virtud, pero la disciplina espiritual nos permite estar en el mejor lugar donde podemos estar, que es corar Deo, delante de la presencia de Dios, ¿ya? Y allí entonces nuestro descanso, sea un descanso físico, en dormir, sea un descanso a través de la contemplación, que poco se nos enseña a contemplar, poco se nos enseña a meditar en lo contemplado. Tenemos una mirada súper marcada por esta idea de lo sagrado y lo profano, que nos lleva al final de cuentas a decir cómo yo podría, por ejemplo, en un momento de ocio, invitar a un par de amigos a comer un asado, tomar una cerveza o un buen vino y decir esto glorifica a Dios. Ni siquiera nos atrevemos a decirlo, ¿ya? Pero cómo cambia nuestra percepción del bien, por ejemplo, un buen vino. Nadie nos enseña, en la iglesia no hay un pastor que se siente con nosotros a la mesa y nos diga, mira, esto es un buen vino, compáralo con esto, aprovéchalo, disfrútalo, siente cómo sabe. ¿Por qué? Porque decimos, no, esa es pega de un sommelier. ¿Ah? Pero en lo cotidiano, cada uno de nosotros fue capacitado por Dios para tener percepción de las cosas bellas, buenas, agradables, y todo eso nos hace ¿qué cosa? Contemplar la gloria de Dios en todas las cosas. Entonces, desde hacer la cama, como decías tú en el libro de Dishwater, que es un libro súper recomendado, hasta venir al culto y poder simplemente disfrutar de una buena predicación, de un coro que está cantando los himnos al Señor y poder deleitarnos en eso y decir al final del día cómo Dios se glorifica a través de mi esposa, de mis hijos, de un buen café, porque todas las cosas al final de cuentas son para la gloria de Dios. Yo creo que el tema de la disciplina espiritual es un bonito camino para explorar. Sí, de todas maneras, de acuerdo. Segundo. Aprender a celebrar. Sí. Celebración. Celebre los buenos momentos, estar con la familia. No sé, lo que quiera. Hemos perdido la característica de celebrar en Chile. Nos hemos vuelto muy aburridos. Sí. De hecho, lo comentábamos en una charla que tuvimos por Zoom, recuerdo ese aspecto. Súper importante, hay una recomendación de un libro de Dallas Willard que habla sobre la disciplina espiritual, no recuerdo el nombre en este momento, se lo puedo buscar más ratito, pero habla sobre el concepto que decía Jano, que al final las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, sino que son un vehículo para llevar a Cristo. Entonces esa celebración, todo lo que hacemos nos debería llevar a Cristo y a gozarnos y deleitarnos también en Él. Eso. ¿Alguien más? Una anécdota. ¿Ah? Con mi hermana el otro día que vive en Estados Unidos conversábamos de las enfermedades que estamos viendo en las nuevas generaciones. Enfermedades mentales, dando mucho. Y nos planteábamos el hecho real de que pertenecemos a generaciones distintas, pertenecemos a realidades distintas. Yo no crecí con celulares, no existía ni un computador y vivíamos en la calle todo el día jugando. Entonces experimentamos otra realidad, fuimos muy distintos y no es que seamos mejores, no quiero establecer ese patrón comparativo, pero había algo que no nos dábamos cuenta que nos producía salud, que era el hecho de que estábamos todo el día en contacto con el otro, hacíamos sociabilidad sin darnos cuenta y nos mirábamos y nos veíamos en un espejo porque no éramos tan distintos. Entonces había más empatía y
no encontrábamos que estábamos tan fallados. No nos dábamos cuenta, esa era la verdad. No nos podíamos dar cuenta porque estábamos jugando, porque estábamos con el otro permanentemente. Y quiero dar el salto al hecho de que la iglesia tiene un rol ahí importantísimo, que no. Perdón, pero Tranquilo, tómate tu tiempo más. la iglesia tiene esa cualidad para poder reunir y mostrar que tiene empatía por los pecadores. Y aquí quiero que se entienda por pecadores en el espectro amplio de la palabra. Los pecados de la generación de ustedes no son los mismos que los de la generación. El otro día predicaron un sermón muy fundamentalista porque se focalizó justamente en estos pecados sociales de hoy. Pero hay ancianos que no tienen problemas con la serie, no tienen problemas y niños que no tienen problemas. Hay segmentos de la población que van a ser diferentes los pecados. El problema es que yo tenga a alguien que sea distinto a Dios y de otra forma que mi corazón le pertenezca a otra cosa, no sea Dios. Y el texto que tú citaste, hacerlo todo para la gloria de Dios, es la clave, para cualquier cosa. O sea, no somos libres de hacer lo que queramos, pero la iglesia cumple un rol de sociabilizar a las personas, de reunir a personas distintas, con trabas distintas, con errores distintos y hacernos uno. Sí, concuerdo de todas maneras con lo que dices. Creo que la iglesia toda, no solamente los pastores, tienen una responsabilidad en, por un lado, educar, que es lo que siempre hablamos, ya necesitamos hablar de este tema. Pero por otro lado, como igual señalaba el Jan, o hemos señalado aquí, necesitamos practicar también, realizar una teología práctica en nuestros contextos eclesiales. Y eso puede que muchas veces no venga de iniciativa del liderazgo. Muchas veces va a tener que venir de iniciativas de nosotros. Juntarte con un hermano, juntarte con un grupo de hermanos, acompañarnos, disfrutar, celebrar y trabajar estas áreas. Ahora, este tema de los pecados es lo mismo. La Biblia nos llama a confesarnos los unos a los otros. Nos llama también a soportar las cargas los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Hay unas mutualidades en la Biblia que lamentablemente hemos dejado de lado. Y creo que es muy asertivo tu comentario en el sentido en que debemos recuperar eso como iglesia, como iniciativa tanto nuestra como hermanos, como liderazgos y también como comunidades ya más grandes. Creo que hemos perdido mucho tiempo en pelearnos por divisiones eclesiales y no hemos sabido compartir con el hermano, aprender a vivir estas mismas disciplinas, a vivir una teología práctica los unos con los otros. Muy buen comentario encuentro yo, y muy necesario, y espero que en realidad a todos igual en este momento se motiven para ello y podamos animarnos, busquemos maneras, preguntémonos los unos a los otros de qué manera podemos servirnos. Y también estas instancias sirven para aquello. La BRIS siempre ha sido una organización paraeclesiástica y que al final eso, ¿en qué funciona? En que ayuda a la iglesia. Entonces, de esa manera, nosotros al hacer todos estos diagnósticos, todas estas charlas, nosotros no buscamos otra cosa más que poder ayudarnos los unos a los otros. Poder vivir estos mismos contextos de hospitalidad que vivimos acá, poder vivirlos también dentro de los contextos de iglesia. Es verdad. Ya, esta sería la última pregunta porque ahí ya tenemos que irnos. O comentario. Tener un comentario. Dale. Como darte gracias por expresarla, porque creo que es más una experiencia personal. A mí me hacía mucho sentido en el contexto y la contingencia que vivimos en el confinamiento.
aburrimiento finalmente tiene una raíz ahí en el punto de integración, en algo existencial. Y yo lo veía en mi experiencia, contar así muy brevemente, de que yo siempre tuve un problema con la palabra aburrimiento desde chico. De hecho, esta charla para mí fue muy buena. Te aburrió. A mí me molestaba mucho cuando la gente decía que estaba aburrida, porque yo decía, pero ¿por qué acaso no podía? Era un tema de orgullo, no podía hacer algo con tu mente en el fondo, entretenerte solo. Pero a mí como que me molestaba mucho cuando la gente decía que estaba aburrida. De hecho, todavía tengo algunas cosas así. Pero en verdad, cuando llegó este tema de la pandemia, yo dije, estoy en la mía, aquí voy a hacer lo que yo mejor sé hacer. Y encontré una lucha tremenda conmigo mismo finalmente. Ese vacío que encontré finalmente por ese orgullo que tenía con el aburrimiento, porque estaba ahí. Este tema que con los nombres que le daban, por ejemplo, cuando se buscaba estos términos en la medieval, en los monjes, yo creo que había muchos términos que darles, y no era solo aburrimiento. Y increíble cómo esa búsqueda al final termina en enseñar lo que uno necesita. Gracias por la charla, en verdad me hizo mucho sentido y las respuestas también me ayudan mucho. Qué bueno. Yo realmente cuando preparé esta charla, como les decía de hecho en la introducción, no es un problema que yo veía solamente en los otros, sino también en mí. Entonces, en ese sentido yo lo preparé por un lado para encontrar respuestas honestas también a un problema que yo veía alrededor y también veía en mí. Y bueno, gloria al Señor que te haya podido servir de alguna manera y también a todos los que están presentes y les pudo servir de alguna manera.